Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Leonela Catalini. Ella es diputada provincial del Partido Socialista, vicepresidenta de la Comisión Bicameral de Acuerdos y también candidata a convencional constituyente en la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, que encabeza el gobernador Maximiliano Puyaro. Leonela, ¿cómo estamos? Hola Mariano, gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, empecemos por la sesión de la semana pasada. La legislatura se aprobaron finalmente los 3 pliegos de los nuevos integrantes para integrar la Corte. Formaste parte del proceso por integrar la Comisión de Acuerdos. ¿Qué significa para la institucionalidad de la provincia tener 3 nuevos jueces en la Corte? Creo que un momento histórico. La verdad que el último cortesano que se había designado fue en el 2007. Los anteriores habían respondido todos a una corriente de pensamiento uniforme y el último había sido en el 2001. Y me parece que esta oportunidad de incorporar 3 cortesanos que tienen una mirada distinta y además un recorrido profesional y académico distinto, creo que es una oportunidad enorme para la justicia de la santafesina de empezar a impulsar nuevos cambios. No solo en términos del acercamiento que es necesario con la gente, la necesidad de agilidad, de eficiencia, de tener un poder más democrático, sino de una Corte que además de fallos, gobierne. La verdad que tenemos una Corte que muchas veces ha delegado en algunas pocas personas la facultad de gobierno del Poder Judicial. Y creo que hoy necesitamos un Poder Judicial fuerte, ordenado, que dé instrucciones claras. Y me parece que esto es un oxígeno necesario para recuperar de alguna manera una institución que necesita generar confianza y también necesita darle respuestas mucho más efectivas y rápidas a la gente. Era uno de los argumentos del sector de la oposición que votó en contra de los 3 pliegos, eran que están vinculados políticamente al oficialismo de alguna manera o a un sector de peronismo. Beder fue fiscal del Estado de Perotti, Margarita Zabalza fue funcionaria a nivel municipal, a nivel provincial, Baclini fue fiscal regional y fiscal general. Trabajar en colaboración cuando Puyaro era ministro de Seguridad. ¿Cuál es la respuesta ante ese planteo de, no va a haber imparcialidad si llega algún caso que esté vinculado al oficialismo actual? Negarlo rotundamente. Me parece que primero los planteos de la oposición han sido planteos que se nota que están en campaña, con muy poco argumento jurídico de lectura. La verdad que se vio cómo desconocían los antecedentes de cada uno, cómo no habían leído ni siquiera los currículums. Ninguno de ellos ni siquiera tuvo el decoro de participar de las entrevistas para poder conocer o preguntarle algo a alguno de ellos. Creo que además es desconocer los acuerdos políticos que han sido históricos en la Argentina a la hora de conformar diferentes cortes, que han funcionado algunas bien y algunas muy mal, por supuesto. Pero hablar de eso sin desconocer que tenemos una corte hoy en día compuesta en la mayoría, y no quiero ser injusta, en la mayoría, por personas que vienen de una misma mirada ideológica, y creo que hoy eso viene a interrumpirse porque hay personas que tienen miradas ideológicas diferentes. Me parece que es algo positivo, pero fundamentalmente creo que a estos cortesanos va a haber que evaluarlos por la función que cumplan de ahora en adelante. No hay ninguna ley que prohíba que no puedan tener un pensamiento ni una afiliación política antes de cumplir ese rol. Me parece que de ahora en adelante, por supuesto, son personas que no tienen denuncias de corrupción, son personas que tienen una trayectoria, que son idóneas, que han presentado cantidades de avales de instituciones de la sociedad civil, de colegas diciendo que pueden ser aptos para esos lugares, que tienen una renovación generacional, así que creo que tienen una oportunidad muy grande de hacer las cosas distintas en la provincia y de, por supuesto, ser imparciales cuando lo tengan que ser, no tengo dudas que van a hacerlo, pero también de gobernar un poder que necesita ser gobernado. Como mujer, como feminista, ¿qué te pasó cuando escuchaste a Granata que hablaba de Zabalza como esa chica? Me parece despectivo, creo que nos hace mal a todas, seamos feministas o no seamos feministas. Digo, acá hay una persona que tiene una trayectoria que es respetada por muchas personas. Digo, no se le pudo decir más nada que chica o que era hija de. Y me parece que tenemos que dar un salto de calidad en ese sentido. Creo, mira, vivimos como contrapartida de este proceso está el proceso del gobierno nacional, que nos quiere poner a un cortesano que está acusado de corrupción en todos los niveles donde se lo mire, que es el juez más ineficiente de Comodoro Pi y que ha tenido negocios con todos los gobiernos y con todos los sectores de poder. No decimos nada de eso y le decimos chica o criticamos a una persona por justamente ser joven, por tener todavía mucha trayectoria por delante, pero no tiene ninguna causa de corrupción, no tiene ninguna mancha, nadie puede hablar mal de ella, sino que tiene experiencia en muchos sectores, entonces creo que nos hace mal a todos. Lara, te quería preguntar, pasemos al tema Convención Constituyente. Expectativas con respecto a la elección, va a ser un lugar muy importante en la lista, en el tercer lugar. ¿Cuáles son las expectativas para lo que viene? Muchas porque la verdad, como te decía, y está relacionado. Nosotros tenemos una constitución de hace 62 años.
Y bueno, pasaron tantas cosas en la provincia y en la Argentina que es el momento de aprovechar esto para que tengamos una constitución que nos guíe, una mirada de futuro, de decir cómo generamos entre todos un Estado que sea moderno, que garantice derechos, que sea eficiente, que tenga en cuenta determinados parámetros, como tener en cuenta que no puede haber más privilegios para nadie, que no puede haber cargos hereditarios, que tiene que haber una mirada muy profunda de combate al delito, como es lo que estamos haciendo hoy, y para eso tiene que haber instituciones muy modernas, sólidas, que den garantías, que rindan cuentas y que sean transparentes. Y creo que hay mucho para aportar y mucho para trabajar en la sociedad civil de cara a esta Constitución, que no tengo dudas que es una oportunidad para Santa Fe, para todos los santafesinos, de ayornar sus instituciones y de poder que sean más participativas. En general la gente lo ve como una discusión quizás más estratosférica, más desvinculada del día a día. ¿Qué dirías, pensado también en el mensaje para los votantes de por qué elegir la lista de Unidos, en qué le va a cambiar la vida en el día a día a los votantes, a la gente, la reforma a la Constitución? Mira, nosotros como Unidos, cuando se dio el debate de la ley de necesidad, planteamos muchos debates, incluso desde el socialismo, es decir, ponerle límites a los mandatos de los legisladores que hoy pueden ser electos durante años y años y a diferencia del gobernador, los intendentes, los presidentes comunales, tenemos que tener 8 límites que consideramos que tienen que ser en 8 años. Los legisladores tenemos que dejar de tener fueros. Hemos tenido casos paradigmáticos en la provincia de Santa Fe y creo que eso tiene que terminarse y eso está establecido en la Constitución provincial. Hay que ponerle límites a los cargos hereditarios que muchas veces se ha hablado en este momento. Entonces, todos esos cambios que hacen a la política, que hablan de que la política, de que esta no tiene que ser una reforma de la política para la política, creo que impactan en las instituciones, impactan en la vida de la gente. Poder pensar una Constitución que hable de equilibrio fiscal, que priorice la educación, que priorice la administración pública del Estado provincial pensando en las personas, pensando en el desarrollo, pensando en la obra pública, pensando en cómo le damos batalla de frente al delito, que hable de un poder judicial que sea independiente, que sea autónomo, pero con muchas herramientas, que podamos establecer por Constitución cómo elegimos a los magistrados, cómo elegimos a los fiscales, pero también cómo los sancionamos y cómo los removemos. Creo que son debates importantísimos que quizás no los vemos todos los días cuando caminamos por la calle, pero que hacen a nuestra calidad de vida y a cómo funcionamos mejor como sociedad. Era claramente el socialismo como la principal pata progresista de la coalición. Los últimos días, a partir de la discusión sobre el rebrote de la seguridad en Rosario, y también entiendo porque forma parte de la discusión con la Libertad Avanza, con la Andaliber más por la derecha, el gobernador planteó bueno, que la reforma constitucional algo así como no va a haber rastros de garantismo, que la idea es avanzar en ese sentido. ¿Ustedes como partido cómo se plantan en ese debate? Nosotros entendemos que esta tiene que ser una norma de cara al futuro, que por supuesto tiene que ser una norma que nos permita a todos ponernos de acuerdo en cómo damos el debate frente al delito y por supuesto que ahí hay una raya, digo, bueno, lo que no nos puede volver a pasar es que se habiliten, que las cárceles vuelvan a ser un call center de delito como pasaba hasta muy poco tiempo, que haya presos que reciban catering VIP como pasaba hasta hace muy poco tiempo. Entonces, entendemos las declaraciones en ese sentido. Acá hay un límite. Estamos de un lado los que queremos defender a las víctimas, los que queremos que nos vaya bien a todos, los que queremos vivir tranquilos y para eso entendemos que tiene que haber un círculo del Estado que funcione inteligentemente, estratégicamente y que fundamentalmente no haya privilegios para nadie y mucho menos para los delincuentes. Para los delincuentes que hoy están encerrados en las cárceles, que tienen que tener un régimen de alto perfil, pero también para los grandes delincuentes que muchas veces no son investigados, que muchas veces cumplen funciones importantísimas en redes de corrupción que son enormes, que abarcan hasta propios jueces y jueces federales y demás. Bueno, ahí hay una raya. Estamos de un lado los que no queremos eso y los que vamos a darle esa batalla y evidentemente hay de otro lado aquellos que deciden proteger a funcionarios que son parte de sistemas de corrupción. Hablando de jueces involucrados o sospechados en la proliferación de narcotráfico, ¿en qué situación está la denuncia penal que hiciste en la Justicia Federal? Bueno, la denuncia penal finalmente prosperó y avanzó y tenía muchas herramientas porque eso sirvió porque a Bailaque le allanen el juzgado, el de él, de su secretario y que además lo lleven ante un juez para hablar de muchos cargos y de muchas investigaciones que están llevando adelante en su contra, no solo la de vínculos con Alvarado, sino además vínculos con empresarios muy conocidos, con sindicalistas, con el ex jefe de la FIP que le permitió tejer una red de negocios muy importantes. Así que me parece que eso sirvió
para que se empiece a destapar una olla muy importante en la provincia de Santa Fe, de una red de corrupción enorme que no sabemos hasta dónde llega y bueno, ojalá que esto prospere rápidamente, pero que también el Consejo de la Magistratura vaya siguiendo esto, porque este juez no puede quedar como está hoy tomando decisiones sobre la vida de la gente, sino que tiene que ser destituido. Lorena, está claro que la reforma constitucional, las elecciones se van a llevar buena parte de la atención política del año. En términos de agenda legislativa, ¿hay algún proyecto, temas que estén fuertes, que estén trabajando, pensando impulsar en la largo del año? Bueno, estamos en extraordinarias. La verdad que uno de los temas que hay que reformar en la Constitución es también es el funcionamiento de la legislatura, porque hoy la legislatura no puede tratar temas propios, salvo que sean habilitados por el Poder Ejecutivo, es algo que queremos cambiar. Es la única legislatura de la provincia que está inhabilitada a sesionar antes del 1 de mayo. Y bueno, por supuesto que la reforma de la Constitución es un tema que se va a llevar mucho. Vamos a tener sesión también en estos días para tratar un proyecto de ley que habla de los parques productivos, de cómo potenciar la capacidad de los parques industriales y tecnológicos de la provincia de Santa Fe, y seguramente vamos a seguir teniendo este tipo de proyectos durante las sesiones extraordinarias hasta que podamos tratar proyectos propios en mayo. Lorena, también sos secretaria general del PS en Rosario. ¿Expectativas con respecto a la elección de consejo? Una elección importante que muchas veces anticipa el clima de lo que va a ser 2 años después. Una elección también que va a dar seguramente bastante dispersión del voto. Está la interrogante de cómo le va la Libertad Avanza. ¿Cómo están viendo la elección? Muchas expectativas. La verdad que logramos una lista de unidad con los principales sectores del Frente Unidos. Hay una lista que está encabezada por Carolina Nabairú, que entendemos que es una muestra de unidad en un momento bisagra para la sociedad argentina. Digo, vemos cómo la Libertad Avanza gana terreno, pero también vemos cómo son los mismos que venían a decirnos que iban a terminar con la casta política, que iban a terminar con los privilegios, y sin embargo son los mismos que apoyan operaciones como la del fin de semana, el viernes pasado, donde vimos una mega estafa promocionada por nada más y nada menos que el presidente de la Nación, cosa que es un escándalo, cosa que nos avergüenza profundamente y cosa que habla de lo que vinieron a hacer. Entonces, me parece que ahí hay un límite y creo que tenemos como unidos que dar la batalla de la transparencia, que dar la batalla de la gestión y de la gestión de cara a la gente. Sobre esto que mencionabas del escándalo de Milei involucrado en esta criptoestafa y demás, bueno, el PS está acompañando un pedido de juicio político. ¿Creen que puede llegar a prosperar esto en el Congreso? Nosotros creemos que hay muchas denuncias penales que tienen que ser investigadas. Creo que eso es lo fundamental. Para que vivamos en un país que funcione, tiene que haber una justicia que funcione y tienen que dar ahora el ejemplo de que van a investigar este hecho que es muy grave. Y también creemos que, por supuesto que además de pedidos de juicios políticos, el gobierno tiene que dar explicaciones claras ante la sociedad, en el Congreso, tiene que hablar el presidente, tiene que hablar la secretaria general, porque bueno, necesitamos saber por qué lo hicieron, cuándo se juntaron, en qué términos, si hubo alguna devolución de parte de estos empresarios, de alguna manera que generaron esta estafa piramidal, ¿hacia quién? Bueno, la verdad es que es inaudito, inédito, que un presidente de la Nación promocione a través de sus redes sociales emprendimientos privados que además terminan en la estafa de tantas personas, no solo en nuestro país, sino en otros países. Y me parece que es un escándalo internacional que amerita explicaciones. Nela, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. Gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.